Buenas tardes. Hoy les voy a hablar de diferentes aspectos que abarcan los negocios internacionales. En primera instancia voy a hablar acerca de las diferencias entre las estrategias funcionales y las estrategias internacionales. Primero quiero definir ambas. Las estrategias funcionales se basan básicamente en la sinergia para llegar a un objetivo en común de una empresa y también en las diferentes como reglas seguidas estrictamente y en un método bastante tradicional. Las estrategias internacionales básicamente van en diferentes características que son la más importante en un producto básico, el cual se distribuye sin ningún tipo de sensibilidad local a diferentes partes del mundo. También el único cambio que se realiza puede ser a través de lo que son el idioma. Bueno, la principal diferencia entre estas dos estrategias es que la estrategia internacional básicamente es muchísimo más dispersa en ámbitos como lo son la producción, la investigación, la financiación y el desarrollo, de diferente forma como la estrategia funcional, quien hace énfasis en esos cuatro aspectos. Bueno, los sistemas de incentivos están básicamente diseñados para implementarse sobre el desempeño y estrictamente sobre el desempeño, y se premia de esta forma a los empleados de una organización. Entonces, existen dos tipos de personas las cuales se benefician de los incentivos de una organización, los cuales son los trabajadores de planta, quienes normalmente reciben un bono, y los administradores y financieros, básicamente los de jerarquía más alta, quienes reciben una recompensa monetaria sobre la calidad y el rendimiento mucho más amplio de lo esperado en una empresa, entonces sobrepasa el objetivo común. Luego existen unos principios de los incentivos, los cuales son el primero, que es garantizar que el esquema de incentivos esté asociado a la meta de producción. El segundo es la cooperación entre los administradores y las subunidades. Las subunidades son pequeñas unidades que se derivan de la cultura organizacional de una empresa, entonces son pequeños como componentes de una unidad más grande. Luego está que los incentivos deben ajustarse a responder las diferencias nacionales y culturales. Y luego está reconocer que los incentivos pueden tener consecuencias no planeadas. ¿A qué se refiere con esto? Con que muchas veces los incentivos están diseñados principalmente para que se aumente el rendimiento de una empresa. Entonces los empleados, motivados por los incentivos y por todo lo que podrían ganar, entonces empiezan a hacer producción sin estar considerando la calidad. Entonces es uno de los ejemplos que se presenta y pueden ir como bajando la calidad de los productos, entre otros factores que se pueden presentar. Bueno, ahora hablaremos de los sistemas de control, los cuales se dividen en cuatro, más el desempeño ambiguo. Entonces, el primero sería como el control de tipo personal, que es el contacto directo que se da entre unidades y subunidades de una empresa. Esto se da normalmente en empresas más pequeñas. Luego está el control burocrático, que son reglas y básicamente como una especie de sistemas ya programados por los cuales se rigen las subunidades de una empresa. Luego está el control de rendimiento, el cual básicamente se mide a través del parámetro de desempeño de una empresa, que intenta colaborar entre todas las subunidades para llegar a un objetivo en común y establecerlo. Y luego están los controles culturales. Los controles culturales son cuando los empleados de una empresa adaptan entre sí lo que es la cultura organizacional y se adaptan a un contexto que existe dentro de la empresa. El desempeño ambiguo es cuando, bueno, se da principalmente cuando existe una empresa la cual depende de otra en aspectos de producción, administración y otros factores. Entonces, cuando estas dos no tienen una comunicación efectiva, puede ocurrir algún fallo tanto de la primera parte como de la segunda y eventualmente el producto va a ser defectuoso. Sin embargo, ninguna de las dos partes conoce cuál fue, o sea, como que no ceden respecto a cuál fue el que falló. Entonces se echan la culpa entre los dos y no se determina exactamente cuál fue el factor defectuoso a lo que dio esta deficiencia en producción. La importancia de estos dos sistemas de control, tanto de control y como de incentivos, es básicamente que una empresa necesita tener un régimen establecido para poder desempeñarse en los negocios internacionales, porque los incentivos permiten que la producción sea eficaz, debido a que los empleados siguen motivados para estar laborando. Y los sistemas de control lo que hacen es como
como ya dije, establecer los parámetros y mantener todo al pie de la letra, que las personas no estén como fuera de orientación y todas coordinadas en un sistema en el que se puedan desempeñar eficazmente. Ahora vamos a explicar en formato de ejemplos lo que es la rentabilidad y la utilidad, cuáles son sus diferencias. Entonces, la rentabilidad es la viabilidad de un negocio y las utilidades son la ganancia mediante una inversión. Entonces, la diferencia que existe entre sí es básicamente nula, o sea, aparte de lo obvio y literal, estas se derivan entre sí. Entonces, la rentabilidad se deriva y tiene un número específico debido a la utilidad que se dio en el negocio primariamente. Entre estos cuatro aspectos es básicamente la forma en la que estos se dirigen hacia el mismo objetivo, que es reducir costos. Entonces, por medio de diferentes estrategias, las cuales son similares entre sí, sin embargo muy diferentes en la aplicación, pues son las que se diferencian la una de la otra. Ahora voy a ilustrarles las diferencias entre la estructura organizacional vertical y la horizontal. Entonces, la estructura organizacional vertical es aquella en la cual se evidencian las jerarquías. Entonces, debido a la jerarquización, el empresario más alto es quien toma las decisiones sobre absolutamente toda la empresa, junto con sus socios y accionistas. Sin embargo, bueno, pienso que esto no es lo suficientemente centralizado. Luego está la estructura organizacional horizontal, la cual es la división de una unidad en subunidades con un personal muchísimo más pequeño, el cual puede encontrar deficiencias en general muchísimo más centralizado y más específico porque se desempeñan en ello mismo. Y la diferencia es esa, la diferencia es que la estructura organizacional vertical tiene un sistema mucho menos preciso, debido a que aunque uno sepa absolutamente todo respecto a la empresa, uno nunca va a estar de acuerdo o no de acuerdo, sino como muy concentrado y muy al pendiente de realmente lo que está sucediendo, a menos de que uno lo comunique. En la estructura organizacional horizontal se da de diferente manera, debido a que las personas quienes toman las decisiones son quienes están viviendo el momento y quienes están viendo las deficiencias y conviven con las deficiencias para luego mejorarlas. Ahora hablaremos de la cadena de valor, la cual aporta un empresario. Entonces, bajo un punto de vista más crítico y personal, pienso que la cadena de valor que se aporta a un empresario es básicamente la cultura y la estructura organizacional de una empresa. ¿Por qué? Porque estos son quienes definen el valor agregado que tiene la empresa. Entonces, el empresario, cuando se contextualiza dentro de lo que es la cultura y la estructura organizacionales, entonces llega a un contexto en el que se puede sentir ameno o de forma rechazada. Cualquiera de las dos afectan directamente a su productividad y a su calidad. Entonces, uno de los ejemplos que tengo más presente en este momento es básicamente en la fiscalía. En la fiscalía se trata a los empleados de servicios domésticos como si fuesen uno más, de igualdad. Entonces, estas personas son personas tan familiares con los demás, quienes entonces realizan sus labores de una forma tan eficaz y tan buena y con tan buena calidad que todos están de acuerdo y todos están muy contentos con el resultado y siempre son como muy amigables entre sí. Y entonces el vínculo que se establece entre ambas partes, como se podría decir en una forma ya un poquito más despectiva, como los empleados de planta y los administrativos, estos dos se vinculan estrechamente para estar en una relación bastante amena entre ellos. Ahora hablaremos del momento preciso en el que una organización necesita adoptar una estrategia, una estructura organizacional matricial. Entonces esto se da básicamente cuando los componentes de la empresa no tienen una orientación en común. Entonces, ellos tienen rumbos dispersos respecto al objetivo de la empresa y necesitan básicamente como una especie de guía, lo cual serviría como una matriz, un estrecho vínculo con un matricial, el cual los guíe y los vincule a los intereses de la empresa. Entonces estos básicamente se contextualizan respecto a lo que la empresa desea y lo que la empresa necesita conseguir. Evidenciaremos ahora cuáles son las diferencias entre las estrategias globales y las estrategias transnacionales. Esta básicamente se evidencia respecto a la centralización y descentralización la una de la otra.
Entonces, las estrategias globales son mucho más centralizadas debido a que abarcan tantas economías como puedan. Y utilizan lo que son las economías de localización y la curva de experiencia dentro de su estrategia. Luego la estrategia de transnacionalización, como que utilizan las estrategias de economía de localización, la curva de experiencia, la economía de escala y el aprendizaje mundial. Sin embargo, se desempeñan únicamente en economías las cuales son más favorables y tienen más beneficios para sí mismas, dejando de lado los demás mercados, los cuales pueden llegar a ser potenciales en un futuro. Y descuidan el área de marketing, centrándose únicamente en el área de producción, investigación y desarrollo.